Hola doctores, vamos a ver la clase de traumatismos faciales. Soy el doctor Iram González. Y hablando de este tipo de padecimientos, en cuanto a su epidemiología, sabemos que va a ser más frecuente que esta ocurra en edades reproductivas. Se habla de que es todavía más frecuente alrededor de las edades de entre los 16 y los 45 años. A como sucede la vida del día de hoy, pues obviamente los accidentes automovilísticos van a ser los que más frecuentemente van a estar involucrados o asociados a este tipo de padecimientos. Sin embargo, algunos otros como caídas o principalmente la violencia física que ha aumentado en los últimos años en nuestro medio, también se han vuelto una causa importante de traumatismos a este nivel. Sobre todo, empezamos a ver con mayor frecuencia lesiones asociadas a heridas por armas de fuego. Como podemos observar, la frecuencia del daño a nivel de los tejidos óseos va a ser más frecuente a nivel del centro de la cara y principalmente los sitios como la nariz o la región malar o frontal pues van a ser las más frecuentemente involucradas en traumatismos importantes que con una fuerza baja será suficiente para que el paciente pueda tener algún daño. Además de esto, en las estadísticas que podemos encontrar a nivel de nuestro país es que veremos siempre lesiones asociadas y estas casi siempre van a ser a nivel de los tejidos blandos principalmente, como podemos ver hasta en un 80% de las veces. Eh, También podemos observar que las lesiones de otros eh, órganos o tejidos, como por ejemplo lesiones nerviosas o a nivel del globo ocular, pues realmente siguen siendo bajas, pero sin embargo, pues las lesiones asociadas siempre van a estar involucradas en las lesiones o traumatismos a nivel del cráneo. Hablando de la anatomía de esta zona, tenemos que recordar los diferentes huesos que están aquí involucrados, ya que cada uno de ellos tendrá ciertas características en cuanto al manejo que requerirán desde el punto de vista quirúrgico. Y dentro de esto nos vamos a basar principalmente en que a nivel del cráneo, sobre todo los huesos del tercio medio de la cara, van a requerir o mantienen ciertos pilares de sostén, los cuales son los que transmitirán la fuerza, pues valga la redundancia, de sostén a este nivel y por lo tanto basados precisamente en estos es como normalmente vamos a elegir el tipo de tratamiento que vamos a realizar en cuanto a la colocación de las mini placas y tornillos para corregir las diferentes fracturas. Por otro lado, las intrínsecas relaciones de los músculos faciales y de la función de cada uno de estos tenemos que tenerlo en consideración al momento de hacer las reparaciones y reconstrucciones a este nivel. Por otro lado, nunca se va a dejar por lado que parte de la funcionalidad facial pues obviamente va a estar dada por la inervación motora a este nivel, dada por el nervio facial y pues obviamente también la inervación sensitiva, la cual ustedes saben viene a través de los diferentes ramas del trigémino. Por otro lado, y no menos importante, la irrigación sanguínea a este nivel realmente es muy vasta y una de las principales características de las lesiones por arriba del cuello es de que siempre van a mantener un sangrado muchas veces profuso, mas sin embargo, a menos de que sea una arteria realmente seccionada importante, que el paciente vaya a acabar en un choque hipovolémico es realmente difícil, mas no imposible. Y por otro lado, recordar que esta misma irrigación tenemos que conocerla no solo en las ramas principales, sino también en las ramas secundarias y las diferentes perforantes faciales, ya que muchos de los procesos reconstructivos, como les he mencionado en algunas otras ocasiones, eh, siempre en cirugía plástica lo más importante va a ser que podamos preservar la irrigación del tejido que estamos manipulando. Entonces, aquí no será la excepción y por lo tanto hay que conocer excelentemente la vasculatura a este nivel. En cuanto al manejo de las lesiones, tenemos que recordar que las guías del ATLS son las que primero tenemos que implementar, en las cuales el ABC será
siempre de donde partiremos para el manejo inicial de cualquier paciente con este tipo de afecciones. Y aunque la mayoría de las veces tenemos pacientes con lesiones que realmente no tienen ninguna secuela o complicación desde el punto de vista de la vía aérea o la ventilación, existirán otros pacientes con traumatismos tan severos que aparte de esto, desde el punto de vista visual, se vuelven impresionantes para algunas gentes. Ustedes deben de tener la capacidad de poder dejar eso a un lado y definir qué tratamiento es el que necesita inmediatamente ese paciente para poderle preservar, en este caso, la vía aérea, su ventilación o la circulación. Por lo tanto, los invito a que si es posible para ustedes, incluso hagan este tipo de cursos porque les va a proveer de la confianza suficiente para poder atender a pacientes con cualquier afección grave mientras este paciente es trasladado o ya manejado por el equipo médico que le corresponda según los daños que tenga. Por otro lado, recordar que existe la escala de coma de Glasgow y esta escala es bastante útil, sobre todo aquí en el paciente traumatizado. Aunque no voy a abundar aquí en que se aprendan cada uno de los puntos, es importante que recuerden que los números en cuanto a que si esta escala está por debajo de 8, pues es un paciente que muy posiblemente necesita una intubación o una preservación de su vía aérea. Y por otro lado, que mientras más bajo sea la escala de Glasgow con la que ingresa el paciente, pues realmente el pronóstico también a largo plazo será más malo. Entonces, por lo tanto, hay que conocer todo esto de base hoy en día con las diferentes aplicaciones que puede uno tener en el celular o incluso teniendo solo una red de internet, pues es fácilmente que puedan ustedes conseguir acceso a tener esta escala. Las indicaciones para la realización de una traqueostomía pues será sobre todo en pacientes que tengan fracturas panfaciales, o sea que estén involucrados los 3/3 faciales y por lo tanto debido a la inestabilidad que presenta el paciente a este nivel y además de esto el posible tratamiento que requerirá con los diferentes abordajes en los diferentes sitios según las fracturas, pues esto automáticamente nos lleva a que el paciente la mejor manera de asegurarle su vía aérea es a través de una traqueostomía. Otras indicaciones pudieran ser fracturas con minutas de la mandíbula o un edema masivo de los tejidos blandos faciales, que sobre todo en el paciente policontundido van a ser de cierta manera frecuentes y por lo tanto estos pacientes requerirán de este tipo de intubación. Sin embargo, la traqueostomía no es posible realizarla de manera inmediata por cualquier persona. Realmente esto se tiene que realizar por gente que tenga experiencia como un cirujano general o un otorrinolaringólogo porque es cuestión de minutos para poderle proveer al paciente de una vía aérea permeable o si no poner en riesgo su vida. Obviamente dentro del mismo curso del ATLS se les instruye a ustedes como por ejemplo proveer de otro tipo de intubaciones a nivel del cuello como es una cricotiroidotomía. No abundaré sobre la misma, pero recordar que es otra manera de poder preservar esa vía aérea mientras el paciente es ya manejado por un equipo multidisciplinario para poderle realizar los procedimientos que requieran, sobre todo en cuanto a preservar esa vía aérea. En cuanto a la exploración física, recordarles que hay que explorar todas las heridas que contenga el paciente y esto va a conllevar que no solo hay que evaluar con la pura vista cómo son esas heridas o qué profundidad pudieran tener, sino que hay que ponerse unos guantes y palpar realmente esas heridas porque muchas veces a través de la misma uno puede palpar desde si tiene alguna fractura el paciente o si tiene, por ejemplo, la presencia de líquido cefaleorraquídeo, etcétera. Entonces, por lo tanto, es bastante importante revisar esas heridas en los pacientes. Por otro lado, hay que evaluar tanto lo que es visible como lo que no lo es. Sobre todo si el paciente pudiera llegar a cooperar, hay que evaluar también cómo está la funcionalidad de los diferentes músculos, nervios, etcétera. Saber
o recordar más bien ustedes que em, las diferentes ramas del nervio facial o del nervio trigémino, pues ustedes pueden hacer comparación entre una hemicara y la otra para poder saber si tiene alguna afección de esta índole en nuestro paciente, sobre todo si estamos sospechando que en donde tiene la lesión el paciente pudiera estar involucrada una afección nerviosa. Por otro lado, en cuanto a los defectos óseos que pudieran llegar a tener los pacientes, los invito a que por favor palpen los tejidos, palpen en este caso los sitios en donde pudiera ustedes sospechar que hay una fractura, ya que en algunas ocasiones va a ser posible que ustedes puedan palpar ciertos hundimientos o escalones o crepitaciones a nivel óseo y obviamente esto les va a corroborar de una mejor manera que entonces nuestro paciente tiene una fractura y que es posible que a lo mejor va a requerir de algún tratamiento quirúrgico. En cuanto a los daños de los tejidos blandos, a pesar de que en daños como los que les muestro en la imagen, cuando son en algún otro sitio de la economía corporal, pudiéramos pensar que posiblemente esos tejidos se van a perder. Recordarles, como les decía en la diapositiva de la irrigación, este es un área que es bastante rica en cuanto a eso, en cuanto a irrigación, y por lo tanto muchas veces tejidos que pudiéramos pensar que no van a sobrevivir, sí lo logran hacer. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser bastante cuidadosos al momento de que estamos limpiando estas heridas, ya que eh, es posible que a pesar de que se pudieran ver sucias de manera inicial, realmente el proceso de infección a este nivel pues es muy raro cuando tenemos una herida bastante contaminada, y que por otro lado el manejo inicial que a ustedes les corresponderá pues será el de lavar dichas heridas y proveer de la cubierta suficiente mientras este paciente es ya manejado por el grupo que le corresponda de especialistas. Por otro lado, en ocasiones les digo, las lesiones pueden ser bastante aparatosas e incluso pudieran impresionar a cualquier persona que no se dedique a lo médico o incluso alguna que otra persona de nuestro mismo campo, pero aquí ustedes tienen que tener de cierta manera la frialdad para poder enfrentarse a estos pacientes, y como les digo muchas veces la confianza que les brinda los cursos como el ATLS les van a dar la certeza de poder manejar de manera inicial un traumatismo como el que vemos en la imagen para poderlo referir entonces a un centro en donde sea el paciente tratado de manera definitiva. Hablando ya en específico de los traumatismos en los diferentes sitios de la cara, empezaremos con el traumatismo nasal. Y esto porque esta será la zona que más frecuentemente se encuentra involucrada cuando hay algún traumatismo a nivel de la cara. Por otro lado, recordar que no nada más es lo que encontramos desde el punto de vista externo a nivel de los cartílagos y el hueso, sino que también en la porción interna pues tenemos un septum y tenemos algunas otras estructuras como son los cornetes, etcétera, que pudieran llegar a estar involucrados en algún traumatismo de la nariz, o más aún el daño pudiera incluso ir más allá y tener que involucrar los diferentes senos paranasales o incluso hasta las órbitas. Entonces, por lo tanto, hay que conocer bastante bien la anatomía de este nivel, no nada más ósea, sino también toda la anatomía a nivel de la inervación, de la mucosa, las características que tiene el septum, por ejemplo, en porciones que tiene tanto óseas como cartilaginosas, o incluso pues la irrigación a este nivel, ya que la mayoría de los pacientes con un traumatismo nasal van a llegar con algún tipo de sangrado, entonces saber que es un área bastante irrigada y que por lo tanto el taponamiento pudiera ser una de las opciones cuando tenemos un paciente con un sangrado importante. Dentro de las manifestaciones clínicas, sabemos que casi siempre este paciente va a presentar, además de edema, pues obviamente pudieran llegar a presentar deformidad a este nivel, y por lo tanto tenemos que ir a buscar todas estas características al momento de explorar a nuestro paciente. Como les mencionaba previamente, hay que palparlo, hay que evaluar no solo desde el punto de vista externo al paciente, incluso
en lesiones como la que aquí les presento, pues no solo es palpar, empaquetar la nariz, sino también valorar los rebordes orbitarios, pues muchas veces pudieran estar alguna lesión asociada, como por ejemplo las fracturas naso-orbitoetmoidales, que las veremos más adelante. Y por otro lado, que la exploración nasal con un espéculo será necesaria, ya que muchas veces los pacientes con traumatismos a este nivel pueden llegar a tener algún hematoma a nivel de la mucosa, y esto conllevará a que más adelante, si ese hematoma no es drenado, le provocará a nuestro paciente una zona de necrosis en el cartílago nasal, que propiciará más adelante un hundimiento en la nariz debido a que hay una pérdida del soporte a este nivel, y por lo tanto se pudo esto haber prevenido con una simple incisión a nivel de la mucosa nasal. Dentro de los estudios radiográficos, los que principalmente vamos a utilizar cuando tenemos un paciente con una sospecha de una fractura nasal van a ser estas dos proyecciones, que es por un lado la proyección de Waters. Esta nos permitirá evaluar de una mejor manera cómo está el septum óseo, ver qué tanta desviación pudiera llegar a tener a este nivel, y por otro lado, como pueden observar, las porciones que conforman la pirámide nasal nos pudiera dar alguna idea de si pudiera tener alguna fractura ahí, sobre todo por hundimientos. Y por otro lado, existe una cierta proyección lateral que se le llama perfilograma, en la cual, como pueden ver, se le da cierta prioridad a la porción de los huesos nasales, y aquí lo que tenemos que buscar es ciertos escalones. Y recordar que pues la tomografía computarizada será el estándar de oro para poder evaluar las fracturas nasales. Como sabemos, este tipo de estudio tiene una mayor sensibilidad y especificidad, y por lo tanto sería el estudio ideal. Mas, sin embargo, desde el punto de vista práctico, la mayoría de las veces con la simple palpación de los tejidos será más que suficiente para poder definir si una nariz está fracturado. Sin embargo, si estamos sospechando de que pudiera haber alguna otra fractura fuera de la pirámide nasal, entonces es posible que sí se tenga que requerir solicitar este tipo de estudios para evaluar las otras zonas en las que estemos sospechando alguna lesión. Este tipo de estudios nos permite no solo tanto evaluar la pirámide nasal, sino también el septum, los diferentes senos paranasales, para poder definir el tratamiento que corresponderá a nuestro paciente. El tratamiento de las fracturas nasales lo podemos dividir en un tratamiento médico y en uno quirúrgico. El tratamiento médico será en los pacientes en donde el daño sea muy leve y que el desplazamiento de los huesos nasales no sea importante, y por lo tanto se puede dar este manejo expectante, en el cual solo con antiinflamatorios y en algunas ocasiones algún cierto tipo de férula nasal será más que suficiente. Sin embargo, la mayoría de las veces la fractura nasal requerirá de algún tratamiento quirúrgico, y esto será a través de una reducción abierta o cerrada. La mayoría de las veces con la reducción cerrada será más que suficiente. Mas, sin embargo, se habla de que es un procedimiento quirúrgico debido a que la nariz es una zona bastante sensible, que desgraciadamente la manipulación de los huesos nasales a este nivel es tan dolorosa, que la mayoría de las veces es necesario tener que llevar al paciente a quirófano y mantenerlo bajo anestesia general para poder hacer una adecuada reducción de los fragmentos óseos desplazados. Además de esto, vamos a requerir del uso de férulas. Antes utilizábamos cierto tipo de empaquetamiento, el cual se basaba en una tira larga de gasa, la cual era impregnada con alguna solución oleosa, pero hoy en día pues podemos utilizar este tipo de férulas como las de la izquierda, que son las de Doyle, en las cuales estas nos ayudan a dar un adecuado soporte a nivel del septum. Por otro lado, tienen estas aberturas que permiten de cierta manera un poco el paso del aire, y ya que esto es una de las principales inconformidades del paciente con un traumatismo nasal,
en las que antes con el tipo de empaquetamiento que se utilizaba la desesperación de no poder respirar. Pero en la práctica, a pesar de todo, este tipo de férulas se pueden llenar de mucosidad o de costras y automáticamente van a impedir el paso del aire a través de estos mismos tubos, y realmente el mayor objetivo de este tipo de férulas va a ser más que nada de sostén, sobre todo cuando queremos proveer del mismo a la fractura o para que nos ayuden un poco con el sangrado, como es la férula que les muestro del lado derecho. Además de esto, casi siempre utilizaremos alguna férula que va por afuera. Esta sobre todo nos ayudará a mantener que el edema no aumente más a nivel de la nariz y a proveer algo de soporte a nivel de los huesos nasales. En cuanto a la reducción abierta, esta es raras veces que la tengamos que realizar, y aunque la imagen dice rinoplastia, pues realmente sí lo es. En los pacientes en donde es necesario tener que realizar una reducción abierta porque el grado de daño a nivel de las estructuras óseas y cartilaginosas es importante, entonces tendremos que realizar la apertura, en este caso de los tejidos, y realizar las reparaciones pertinentes para poder reconstruir las diferentes estructuras lesionadas. Y esto nos conllevará a través de una rinoplastia abierta. No significa que a través de esto se va a tener que realizar necesariamente una corrección desde el punto de vista estético, sino más bien se buscará desde el punto de vista funcional poder hacer las correcciones pertinentes y poder obtener resultados como los que podemos ver aquí en la imagen, en donde los pacientes que tienen una desviación nasal pueden llegar a corregirse las lesiones que tenían. Sin embargo, estas lesiones no están desprovistas de complicaciones. La epistaxis, que la veremos desde un inicio que el paciente tiene el traumatismo, pues muchas veces es una epistaxis que no es controlada y que por lo tanto requerirán de manejo más agresivo. Este tipo de manejo lo veremos ahorita en diapositivas más adelante. Otro es el que mencionaba previamente y que quiero que recuerden es el hematoma septal, que siempre hay que sospecharlo en cualquier paciente con un traumatismo nasal y que por lo tanto requerirá manejo. Obviamente algunas otras, como son ya desde el punto de vista de cicatrización después del daño, pues es la deformidad nasal o septal que pudiera haber secundaria al mismo trauma y que no haya recibido el tratamiento adecuado o pronto para poder corregir las lesiones. Dentro de la epistaxis, esta requerirá en algunas ocasiones, realizar algún tipo de empaquetamiento, lo veremos más adelante. El hematoma septal, recordar que va a ser un abombamiento a los lados del septum, y como en esta porción que podemos ver, recordar que esta porción es cartilaginosa. Como les digo, el mismo aumento de la presión del hematoma va a generar isquemia a este nivel y por lo tanto necrosis del septum, lo cual provocará que si no es manejado generará una deformidad o un hundimiento a nivel de la nariz, que entonces requerirá de algún procedimiento reconstructivo más complejo a lo que pues inicialmente con una simple incisión y drenaje de este hematoma se pudo haber resuelto de una manera más sencilla. Y esto también lo podemos observar no solo desde el punto de vista clínico, sino también a nivel de una tomografía. Como podemos observar, a nivel de los pilares nasales tenemos este espacio lleno en los tejidos blandos y pues esto secundario a un hematoma a este nivel. Los medicamentos a utilizar cuando tenemos a un paciente con un sangrado nasal pues van a ser casi siempre medicamentos que van a generar una vasoconstricción para que ayuden a disminuir el sangrado, y que por otro lado la lidocaína que llegamos a utilizar muchas veces se les ha enseñado a ustedes que debe de ser simple, pero realmente sí se puede utilizar con epinefrina y esto nos ayudará, como les digo, a lo del sangrado. Por otro lado, en algunas ocasiones se puede tener el instrumental ideal, sin embargo en otras ocasiones esto no es factible, pero recordar que la idea es tratar de empaquetar esta cavidad nasal para poder tratar de mantener con compresión el sangrado que llegue a existir a este nivel. Sin embargo, en algunas otras ocasiones, cuando el traumatismo o el sangrado
es más posterior y no es manejable con el solo empaquetamiento, requerirá entonces de un taponamiento posterior, el cual puede ser realizado de diferentes maneras, como pueden observar, a través de una sonda de Foley, la cual se coloca y se infla el globo hacia la porción posterior para poder mantener el sangrado. En algunas otras ocasiones se puede llegar a utilizar lo que vemos en la imagen del lado derecho, y que aquí se los muestro de una mejor manera, que a través de una sonda de Nelatón se pueden sujetar un bolster de gasas, y una vez que tracciona uno dichas sondas, pues obviamente va a empaquetar la porción posterior de la cavidad nasal. Hablando de las fracturas más complejas que van a involucrar la nariz, pues van a ser estas, las fracturas naso-órbito-etmoidales, en las cuales pues ya el traumatismo no solo afectó los huesos nasales, sino también tuvo involucro del hueso etmoidal y de parte de la porción medial de las órbitas. Dichas lesiones, lo que destacará aquí es que no solo el daño a nivel de los fragmentos nasales, sino que aparte la intrínseca relación del hueso etmoidal, sobre todo de sus senos múltiples, y que es un hueso bastante delgado, entonces propicia que una fuerza un poco más grande de lo que puede producir una fractura nasal nos pueda dar un daño aún más importante. Y aquí lo más importante va a ser la intrínseca relación de las paredes del etmoides, del hueso lagrimal y sobre todo de la vía de desembocadura de este sistema lagrimal, el cual también se puede llegar a afectar con estas lesiones. Y por otro lado, que este es el sitio en donde normalmente el tendón cantal medial se va a insertar, y por lo tanto las fracturas a este nivel dentro del proceso de clasificación de estas lesiones nos dará la manera de qué tan agresivo hay que ser con el tratamiento para poder corregir las fracturas. Obviamente en estas lesiones va a haber tanto sangrado como va a ser la epistaxis, pero puede llegar a haber incluso rinorrea o epífora, y más aún si la lesión a nivel del etmoides llega incluso hasta su porción en contacto con el piso craneal, pues nos puede llegar incluso a generar la salida de líquido cefalorraquídeo a través de estas. Entonces todo esto se tiene que pensar en un paciente que tiene un traumatismo importante a nivel centrofacial. Dentro del estudio ideal para poder checar a estos pacientes, pues va a ser la misma tomografía, como la mencionamos previamente. Los cortes a los que se deben de realizar una tomografía de macizo facial siempre deben de ser que no tengan más allá de 3 milímetros. Lo ideal es de que sean de 1 milímetro entre corte y corte, para que nos pueda dar la mejor sensibilidad para poder detectar bien todas las lesiones y sobre esto definir el tratamiento correcto. Como les decía, hay clasificaciones para el manejo de estas lesiones, y esto dependerá del grado de conminución que lleguemos a observar a través de los huesos afectados. Y por otro lado, sobre todo recordar que en el grado 3 pues es porque hay una abulsión por completo de no nada más los fragmentos óseos, sino también del tendón cantal medial, y por lo tanto el proceso de reconstrucción tendrá que ser aún más agresivo, como lo veremos en diapositivas más adelante. Las vías de abordaje para la reducción de este tipo de fracturas serán varias, y esto requerirá no solo de la apertura a nivel de la región subciliar o palpebral para poder abordar la parte del piso y porción medial de la órbita, sino en otras ocasiones tendremos que realizar alguna incisión en la porción medial de la órbita, o incluso a través de la región de la boca podemos también accesar para ver la porción más inferior. Finalmente, la corrección requerirá del uso de mini placas y tornillos, los cuales la cantidad de las mismas y la variedad pues dependerá del tipo de fractura a la que nos enfrentemos. En algunas ocasiones, sobre todo cuando estamos hablando de lesiones ya complejas como la del tipo 3,
tendrán que requerir incluso abordajes coronales en donde tendremos que bajar por completo la piel de la región frontal para poder accesar de una mejor manera al dorso y raíz de la nariz y desde aquí poder manejar tanto la fractura del hueso nasal como también de la reinserción del tendón cantal medial, el cual lo podemos ver, por ejemplo, en la imagen inferior del lado izquierdo, en donde se tiene que pasar un cierto alambrado entre el tendón cantal medial de un lado con el otro y esto después se fija ya sea en el ojo contralateral al daño o incluso hacia un tornillo hacia la porción superior como se observa en esta imagen. Y obviamente de proveer el soporte que como les había mostrado en la imagen de los pilares craneales para poder proveer de la fuerza suficiente para que se mantengan las estructuras en la posición correcta. Además de esto, cuando el daño es bastante severo, como podemos ver en la imagen inferior del lado derecho, es incluso a veces necesario que debido al hundimiento que tuvo la nariz y la pérdida de soporte a este nivel se llegan a utilizar en algunas ocasiones injertos de hueso, los cuales son fijados para proveer de un mejor dorso nasal y de un mejor soporte, y estos fijarlos también con las mismas mini placas y tornillos. En cuanto a las fracturas de la órbita, recordando también la anatomía a este nivel y los diferentes huesos involucrados, dependerá del tipo de mecanismo que veremos las lesiones asociadas a este nivel. Por un lado, en cuanto a las lesiones óseas, no nada más es recordar el hueso, sino también cómo los tejidos blandos que se encuentran involucrados aquí o el globo ocular, pues serán lo que siempre trataremos de preservar, la mejor visión para el paciente. Y esto nos conllevará a que hay que revisar por completo no solo la la visión de nuestro paciente, sino también la movilidad de los músculos extraoculares, porque estos nos pueden indicar el tipo de lesión que pudiera tener nuestro paciente. Por ejemplo, en algunas ocasiones el paciente puede llegar con lesiones en donde el edema es tan importante que no es posible poder revisar por completo ese globo ocular y que por lo tanto de manera inicial habrá que tratar con medidas generales antiedema, por ejemplo, el uso de hielo local para poder disminuir el edema y después de esto poder revisar a nuestro paciente acerca de los cambios que tuviera en cuanto a la función de ese ojo. Y por otro lado les muestro en la imagen del lado derecho una de las fracturas que más frecuentemente suceden aquí en la órbita, que van a ser una fractura en blowout, se le llama, en la cual la misma presión que genera un traumatismo como el de un puño cerrado sobre el ojo y que el sitio que más eh, frágil es de la órbita va a ser el piso, entonces a este nivel ocurren fracturas y esto generará que el contenido de la órbita se pueda herniar hacia el seno eh, maxilar y por lo tanto puede llegar incluso a generar que se atrapen los músculos extraoculares como se ve en la misma imagen y esto nos generará ciertos cambios a la hora de revisar a nuestro paciente, como vemos en esta diapositiva en donde las manifestaciones clínicas son variables. El paciente que pueda referir diplopia es porque posiblemente uno de esos músculos extraoculares no está funcionando bien y por lo tanto llegue a estar atrapado secundario al mismo patrón de la fractura que está atrapando ese fragmento, ese músculo. Entonces hay que sospechar en un paciente con diplopia una fractura ósea. En otras ocasiones, si el daño es más importante y sobre todo el sistema de sostén a nivel del piso o del hueso malar, nos puede llegar a generar un descenso del globo ocular o en oftalmos. Puede haber también un estrechamiento del globo ocular, parestesias infraorbitarias que sobre todo debido al nervio infraorbitario que pasa a nivel del piso de la órbita, entonces nos puede indicar que si este paciente tiene cierto disestesia o hipoestesia a nivel de la mejilla, pues nos está hablando de que muy posiblemente el piso de la órbita pudiera haber estado fracturado. Además
de esto, pues la limitación de los movimientos de los músculos extraoculares, pues también nos darán esta sospecha de alguna fractura que atrapa, que está eh, deteniendo la movilidad del globo ocular. El diagnóstico será obviamente clínico, pero principalmente la tomografía axial, como lo hemos visto previamente, será el estudio definitivo para poder evaluar las fracturas a este nivel, y obviamente la valoración oftalmológica debido a el daño asociado que pudiera haber en las estructuras que están por adentro del globo ocular. En la fractura lo que vamos a hacer es evaluar qué tanto daño tenemos aquí y sobre todo definir entonces el tratamiento que se requerirá. Dentro del tratamiento veremos que el abordaje subciliar es el que nos proveerá de la mejor manera para poder tratar tanto el piso como parte de la porción medial de la órbita. La mayoría de las veces tendremos que utilizar placas como las que les enseño, en las cuales estas van a proveer el sostén suficiente para que el contenido infraorbitario se mantenga en su posición y que la funcionalidad del paciente se preserve. En algunas ocasiones podemos también echar mano del uso de injertos óseos, los cuales serán fijados también con el uso de mini placas y tornillos, y en lesiones a veces que son ya mucho más extensas, como la que vemos en la imagen inferior derecha, en donde pues el tipo de sostén no solo requerirá de ajustar el piso hacia la posición correcta, sino el resto de las estructuras asociadas según los pilares que estén afectados en las fracturas. Hablando de las fracturas de mandíbula y de estas, recordar que al ser un arco estos dos huesos unidos, la mayoría de las veces las fracturas a este nivel van a ser de trazos dobles, como se puede observar en la imagen, porque debido a esta configuración que tiene este hueso como unidad, pues generará que la fuerza se transmita no solo en el sitio del impacto, sino también en algún otro sitio, como puede ser sobre todo a nivel del ángulo o principalmente los cóndilos. Entonces, por lo tanto, en un paciente que tiene una fractura de mandíbula siempre se tendrá que descartar que no tenga dos sitios fracturados. Dentro de su anatomía, pues recordar que esta estructura tiene cóndilos, tiene ciertas apófisis y relaciones con ramas del nervio trigémino para proveer de la sensibilidad en la porción del tercio inferior de la cara. Además de esto, es una estructura que nos sirve de soporte o de férula para el tercio superior de la cara, sobre todo al momento de realizar el manejo de las fracturas. Dentro de los mecanismos de acción a este nivel van a ser variables, ya que sobre todo se necesita una fuerza importante para poder generar una fractura a este nivel, y aunque los accidentes automovilísticos son de los más frecuentes en la literatura, también observamos en nuestro medio que la mayoría de las veces por riña pudiéramos ver a pacientes con fracturas a este nivel. Es obvio que va a ser siempre más frecuentemente vista este tipo de afecciones en pacientes adultos jóvenes del sexo masculino debido a las mismas riñas. La frecuencia en que se presentarán las fracturas es variable dependiendo de la literatura que ustedes encuentren, pero casi siempre van a ser dos sitios los más importantes, o a nivel sinficiario o parasinficiario, o sea, en la porción más central de la mandíbula, o a nivel del cóndilo. Entonces, por eso les comentaba de que siempre hay que recordar que si vemos algún paciente con una fractura a nivel sinficiario o parasinficiario, el descartar que no pudiera tener alguna lesión en algún otro sitio, sobre todo a nivel de los cóndilos. Las manifestaciones clínicas serán variables. Las principales y que más les haré hincapié que las busquen desde el punto de vista clínico será hacer o observar si hay alteraciones en la oclusión dental.
A veces es muy evidente el desplazamiento de los fragmentos óseos. Por otro lado, casi siempre es un paciente que va a llegar con dolor, el cual casi no quiere abrir la boca y que además de esto tendrá halitosis y cialorrea debido a la lesión a este nivel. Y en algunas ocasiones el paciente que no es manejado de manera inicial y de manera correcta, pues estos pacientes conllevan el riesgo de que en algunas ocasiones pueden llegar incluso hasta formar abscesos y esto obviamente complicar de una peor manera el tratamiento que requerirá este tipo de pacientes. Las manifestaciones, como les digo, sobre todo hay que buscar escalones a nivel de la dentadura y esto es cuando es evidente, sobre todo en pacientes como este, en donde pueden llegar a tener pérdidas dentales o la separación entre un diente y otro, y esto nos está hablando de la irregularidad en el contorno de la arcada dentaria y sospechar que pudiera tener una fractura, mas sin embargo, en algunas otras ocasiones las clasificaciones pues será dependiendo de en dónde está localizada la fractura y por otro lado, como les digo, si es de un trazo único o doble y sobre esto definir el tratamiento que requerirá. Porque existen diferentes tipos de estudios radiográficos generales, como son por ejemplo la radiografía de Town, la cual nos pudiera llegar a ayudar más, sobre todo cuando estemos sospechando una fractura a nivel de los cóndilos o por ejemplo, la radiografía de Hertz, que esta principalmente nos ayudará más que a nivel de los cóndilos, sobre todo a nivel del cuerpo o tal vez en el ángulo, y sobre todo el mayor beneficio de esta es cuando estemos sospechando una fractura a nivel del arco cigomático, pero esta es la proyección que nos pudiera ayudar para eso. La radiografía anterior nos pudiera brindar de algo de información, como la podemos ver aquí en la imagen, en donde tenemos una fractura subcondilar o a veces en el cuerpo la sínfisis. Más sin embargo, la radiografía que como tal fuera de la tomografía nos pudiera dar más información es esta, que es el ortopantograma mandibular o radiografía panorámica, en la cual aquí podemos ver de una manera muy peculiar la anatomía de ambos huesos mandibulares y sobre esto definir, pues bueno, cómo está la relación de dicha fractura con las piezas dentales y el tratamiento de que se requerirá. En algunas ocasiones, por ejemplo, ciertos tipos de radiografías que pueden llegar a tomar los odontólogos, pues bueno, también nos pueden dar algunos datos de alguna fractura a este nivel. Pero sin embargo, pues obviamente la tomografía helicoidal y sobre todo con las reconstrucciones tridimensionales que podemos ver hoy en día, pues obviamente será este el estándar de oro para poder eh, identificar y definir el tratamiento que se requerirá para un paciente con fractura mandibular. Obviamente el tratamiento a este nivel requerirá de diferentes pasos. Dentro de estos, el primero será el realizar una fijación intermaxilar, ya que como les mencionaba previamente, la arcada dentaria superior va a servir de férula para la arcada dentaria inferior y viceversa. Entonces, en pacientes que tenemos fracturas del tercio medio de la cara y que no tenemos alguna fractura a nivel de la mandíbula, pues esta nos sirve como férula para poder darnos una guía de cómo acomodar los trazos de fractura y la arcada dependiendo del tipo de daño que tengamos y viceversa cuando tenemos alguna fractura a nivel de las arcadas inferiores. Por eso la necesidad de tener que realizar esta fijación intermaxilar, la cual puede ser con arcos de Eric, con tornillos, etcétera. Lo vamos a ver ahorita en una imagen más adelante. Y una vez que tenemos este acomodo, digamos que parcial de la fractura, pues habrá que realizar muchas veces una fijación interna de las fracturas, ya sea con placas y tornillos, que sería el ideal, pero en algunas ocasiones debido a las carencias que pudiéramos observar, que sobre todo aquí en nuestro medio, en nuestro hospital, en algunas ocasiones, aunque ya hoy en día es raro, lo hacemos con solo fijación con puro alambre, pero sin embargo en antaño, antes de que existieran las placas y tornillos, pues realmente con alambre se fijaban todas las fracturas faciales. Y el que es muy raro llegar a utilizarlo es este fijador externo, el cual solo de manera anecdótica se los mostraré en una imagen. Y estos son las férulas o arcos de Eric, en las cuales se coloca este tipo de alambrado
tanto en la arcada superior como en la inferior, el cual con asas de alambre se mantienen fijos hacia cada una de estas dos arcadas, y después de esto se fijan la arcada superior con la inferior para poder proveer, como les digo, de un cierto tipo de ferulización eh, para, para los fragmentos óseos. Una vez que ya tenemos establecido esto, entonces pasamos a la fijación de las fracturas, por ejemplo, utilizando placas de diferentes tipos, como son esta que se aprecia muy gruesa, que es una placa de reconstrucción en la cual esta carga toda la fuerza para poder proveer de la función suficiente para que el paciente pueda masticar o mantener el espacio adecuado a nivel de los fragmentos óseos. Y en algunas otras ocasiones es utilizar las mini placas comunes, que casi siempre son de sistemas del 2.0, para poder mantener fijas estas fracturas. En algunas ocasiones, como les digo, cuando el daño está asociado en el tercio medio de la cara, ambas eh, arcadas nos sirven de férulas y podemos tener reducciones bastante correctas como las que observamos aquí, y nos proveerán de el soporte suficiente para que más adelante el paciente, si tiene pérdidas óseas o sobre todo de dientes, pues se pueda esto reconstruir de una manera mucho más sencilla si tenemos las bases suficientes de soporte a nivel mandibular o de la arcada dentaria superior. Y finalmente, como les mencionaba, estos son los fijadores externos, los cuales realmente son raros tenerlos que llegar a utilizar debido a la variedad de mini placas que tenemos hoy en día, y se pueden llegar a utilizar para poderle proveer del soporte suficiente a las fracturas a este nivel. En cuanto a las fracturas del tercio medio, principalmente hablaremos de las fracturas de Lefort, y estas van a ser fracturas que son casi siempre a nivel transfacial. Obviamente siempre van a ser aquí en el tercio medio de la cara, y en estas se involucrarán pues no solo los huesos maxilares superiores, sino muchas veces también los huesos nasales o incluso el hueso malar. Y esto fue escrito por este señor René Lefort, el cual pues a través de ciertos experimentos que realizó con cabezas de cadáveres frescos, ciertos tipos de impactos para ver el trazo que llegaban a tener las fracturas, y pues sacó esta clasificación en la cual les daba diferentes tipos que van del 1 al 3, y hoy en día se sigue manteniendo vigente esta clasificación, que aunque los mecanismos que hoy en día vemos con las fuerzas cinéticas que se obtienen hoy en los autos, pues no son las que se tenían en aquel entonces, que era a principios del siglo pasado. Entonces, pero sigue manteniéndose vigente porque en algunas ocasiones nos habla del grado de daño que pudiera llegar a tener el paciente, y por otro lado, sobre todo en los pacientes en los que se les hace ciertos tipos de tratamientos quirúrgicos para deformidades a niveles del tercio medio facial, pues se hace o se recrea este tipo de patrón de fractura a través de osteotomías para poder hacer ciertas tracciones óseas para poder mejorar la configuración de los huesos a ese nivel. Entonces, el abordaje de, por ejemplo, las fracturas de Lefort 1, en las cuales casi siempre van a ser de manera horizontal, involucrando ambos huesos maxilares superiores, van a ser a través de la vía oral, y una vez que podemos accesar a este nivel y que hacemos la reducción del fragmento desplazado, sobre todo si este está desplazado hacia posterior, se utilizan este tipo de pinzas que son de Rogue, y una vez acomodados los fragmentos, como les digo, utilizando la ferulización con la arcada dentaria inferior en este caso, pues se colocan mini placas y tornillos para poder fijar la fractura. En la fractura de Lefort 2, pues esta será más compleja, ya que se involucrarán no solo los huesos maxilares, sino en este caso también ya irán involucrados los huesos nasales, incluso en algunas otras ocasiones hasta pudiera esto involucrar parte de la porción medial de la órbita, y pues entonces aquí también se requerirá
de proveer el soporte suficiente para poder mantener en posición los pilares óseos y que con esto tengamos la fortaleza suficiente para la funcionalidad futura de nuestro paciente. O en los casos como el EFOR3, en donde ya el abordaje no solo será a través de la vía oral, sino que también se tiene que realizar este abordaje coronal para poder tener acceso a todos estos sitios que van a venir siendo tanto a nivel del hueso malar, los huesos nasales, el piso de la órbita, etcétera, para poder fijar de la manera correcta las fracturas y reconstituir la funcionalidad del paciente. Y ya para concluir, recordarles, doctores, que siempre tienen que tener en cuenta el ABC, siempre proveerle de una adecuada vía aérea al paciente que tenga una lesión traumática importante a nivel de la cara. Recordar que deben de ir a explorar los sitios de lesión, palpando eh, los sitios de fractura en donde ustedes tengan sospecha, pues ahora sí que una y otra vez para que puedan estar seguros de si existe alguna lesión a este nivel o no y que puedan referir al paciente para el manejo correspondiente. Y por otro lado, si es necesario a través de la herida palpar los tejidos, háganlo, no tengan miedo de explorar a este nivel. Además de esto, la palpación bimanual que a veces se puede llegar a realizar, sobre todo a nivel de que estemos sospechando alguna fractura a nivel del tercio medio facial, metiendo los dedos a través de por arriba de las arcadas dentarias para poder palpar si hay algún trazo de fractura a este nivel. Y por otro lado, pues que revisen siempre la oclusión dental del paciente para que puedan ustedes aprender a si un paciente tiene alguna fractura, pues que tengan que descartarlo y entonces enviar al paciente para el manejo que le corresponda. Muchas gracias por su atención.